¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sabemos qué hora es. Nos saludamos desde la iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. En este día vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro discipulado. Vamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Y el día de hoy, pues vamos a continuar con esta gira que está haciendo el Señor Jesucristo y vamos a ver qué milagros y qué grandes proezas hace en este caminar. Así es. Ya llevamos algún tiempo viendo lo que hizo el Señor, pues en la región donde él se hizo la mayor parte de su ministerio, que fue en la región de Galilea, ¿no? En las inmediaciones del mar de Galilea, ahí es donde él estuvo la mayor parte del tiempo, ahí fue donde tomó a la mayor parte también de sus discípulos, entonces ahí fue donde él estuvo obrando en un principio. Y pues ya prácticamente en el momento en que ya iba a dejar todo, en que ya se iba a consumar todo, entonces fue que se fue a Jerusalén. Claro, tenía sus visitas esporádicas, pero básicamente él se movía por la región de Galilea. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que el Señor hizo en este estudio, que pues seguimos viendo sus obras maravillosas, la compasión que tenía por la gente y cómo pues él vino a mostrar el mismo poder de Dios a través de su vida, a través de su obra, y también nos vino a mostrar a Dios como Padre, que en aquel tiempo pues no se consideraba así, sino que pues Dios estaba bastante alejado de su creación. El Señor Jesús nos vino a mostrar que Él le importamos como sus hijos y que está al tanto de todas nuestras necesidades. Y por eso fue que Él actuaba casi siempre motivado por la misericordia hacia esas personas que Él veía pues como ovejitas perdidas, ¿verdad? Que andaban por ahí sin tener quien los cuidara, quien les echara la mano, porque los que se supone que tenían que hacerlo, lo habían pasado por alto. Ujú. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces con estos desplazamientos de nuestro Señor Jesucristo y se pueden resumir de la siguiente manera. Desde Capernaum inicia una nueva gira por Galilea, que es la tercera, hasta la región de los Gadarenos. Es ahí donde tenemos dos hechos muy importantes de nuestro Señor, que es cuando Jesús calma la tempestad y cuando tiene un encuentro con el endemoniado Gadareno. Desde la región de los Gadarenos, entonces, a Capernaum. O sea, Y ahí lo vemos de de regreso. regreso. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es cuando Jesús calma la tempestad. Eso lo leemos en Marcos 4, del 35 al 41, y vamos a ir viendo los versículos poco a poco, ¿verdad? Entonces empezamos con Marcos 4, 35 y 36. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces ahí empezamos todo el asunto, ¿verdad? Dice que esto fue cuando llegó la noche. Estamos hablando de cuando ya se mete el sol, empieza ya a enfriar incluso. En ese momento les dice a sus discípulos que vayamos al otro lado. Despiden a la multitud y así como estaba, se meten en la barca, que no era la única, había otras barcas, pero bueno, esta particularmente es la que toman Jesús y sus discípulos para hacer lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? ¿Quién propone pasar al otro lado? El Señor Jesús, ¿verdad? No fue casualidad, no fue idea de nadie más que del Señor Jesús. Él es el que tiene esa iniciativa de pasar del otro lado del agua. Y entonces, lo primero que hacen, pues, es despedir a la gente. Como siempre, el Señor Jesús, donde iba, había mucha gente a su alrededor. Entonces, pues, no simplemente se sube en la barca y se fue, sino que despide a la gente, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Les agradece su compañía, pero pues yo voy a pasar del otro lado. Entonces, ya los manda, ya los manda a su casa, una vez que el Señor Jesús ya había hecho lo que era menester, satisfaciendo sus necesidades, dándoles una enseñanza,
viendo cuáles eran las necesidades inmediatas que podían tener, alguna sanidad, ¿verdad? Entonces, ya que cumple con todo esto, entonces el Señor ya los manda a su casa en paz, con su corazón contento, y entonces ya esto decide ir del otro lado. ¿Cómo estaba el Señor Jesús después de toda esta jornada? Pues cansado. Obviamente estaba muy cansado. Recordamos que el Señor Jesús se levantaba todos los días al amanecer o antes del amanecer, y aquí estamos hablando de que estaba al anochecer, ¿verdad? Entonces ya llevaba pues unas buenas horas trabajando, llevaba su jornada completa de trabajo, entonces él está cansado, ¿verdad? Él está bastante cansado, y así cansado como está, simplemente se suben a la barca y le empiezan a bogar para ir del otro lado. Para ir del otro lado. Y entonces, ¿qué sucede? Un temporal, ¿verdad? Dice en el capítulo 4:37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Aquí es donde vamos a ver todas estas circunstancias y qué es lo que produjo en todos estos discípulos. Entonces ya se estaba metiendo el agua a la barca. Las olas estaban zarandeando la embarcación, o sea, ya nos podemos imaginar cómo empezaba esta tempestad a manifestarse y cómo pues tenían que hacer algo, o sea, se vieron en una situación muy difícil, y porque el bote ya se estaba llenando de agua, tenían que estar sacando esa agua. Y vamos a ver cuál era la posición de Jesús, qué fue lo que él hizo. En el 4:38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aparentemente él estaba despreocupado, pero si tomamos en cuenta que todo el día estuvo trabajo, pues estuvo cansado. Estaba cansado, entonces, pues con toda lógica, él se reposó, se acostó a reposar en un momento y estaba pues en la proa, dice que es en la popa estaba en el lugar del piloto, a la popa, desde donde se gobierna la embarcación. Así Sí, es. nada más ahí recordamos cómo se maneja, pues, todavía actualmente, cómo se maneja una embarcación, pues se maneja precisamente en la parte de atrás. En la parte de atrás lleva el timón, y ahí es donde Se se dirige. No dirige. se dirige por adelante, sino que se dirige desde la parte de atrás. Y bueno, los discípulos, ¿qué hacen entonces cuando empiezan a ver todo este temporal? Empiezan a ver las olas, empiezan a ver el agua que se está metiendo en la barca, que podemos pensar que no era un yate, ¿verdad? Era una barquita, donde escasamente podían caber ellos 12 y pon tú un poquito más, pero era una barquita realmente. En el mar, pues eso debía haber sido una cosa muy tremenda, ¿verdad? Entonces vemos en el 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, lo que se les ocurre, y además de alguna manera podemos pensar que hicieron lo correcto, es ir a despertar al maestro. Pues sí, ¿Va? ¿qué hacemos? No había mucho que pudieran hacer. Ellos eran, digamos que expertos. Tenían ahí a varios pescadores. Los pescadores, pues, pescaban de noche, y más de una vez les debió haber ocurrido algo similar. Sin embargo, esto podemos también pensar que fue algo especial, ¿verdad? Que fue algo especialmente fuerte, tanto así que se dieron cuenta que estaba fuera de su capacidad para controlarlo, y entonces van a despertar al maestro y le dicen cuál es el problema, como si él no supiera, ¿verdad? Y se quedan esperando, o sea, lo despiertan, le dicen, y ya, se quedan a la expectativa. Ahora sí que ya le aventaron la bronca al Señor Jesús. A ver, ahora tú qué haces, Padre, Ahora, ¿qué haces? porque nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. Y el Señor Jesús, pues, no le es indiferente todo esto que está pasando. Entonces dice el 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué impresionante que el Señor Jesús, en medio de esa situación caótica, que ellos estaban desesperados, simplemente se levanta
reprende al viento y le dice calla, enmudece, y eso es lo de menos. Lo que sigue es lo difícil, es lo importante, que se hizo grande bonanza, o sea, se aquietó todo. Entonces, pues nosotros lo podemos ver, ahora sí que después de que ya ocurrió, decimos, pues sí, pues es el creador, ¿cómo no le va a hacer caso el viento y las olas? Pues sí, pero en ese momento los discípulos no estaban viendo eso. Ellos nada más veían que era el rabí, que era el maestro, pero no sabían este asunto de que era el creador. Y entonces con esto, pues ahora sí que la prueba queda superada, ¿verdad? El Señor hace aquello para lo cual lo despertaron, lo molestaron, y y hay bonanza, ¿ya? Se acabó el problema, se disipó toda duda, todo problema, ya quedó como parte del anecdotario de lo que tenían que escribir y de lo que tenían que contar los discípulos, porque a nada más con la pura voz, él calmó esa tempestad. Bueno, eso es el Señor Jesús, pero ¿qué pasó con los discípulos? Vamos con ellos en esta situación, se han de ver quedado impresionados y vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos. Primero el Señor pues los reprende, ¿verdad? Porque les dice en el 40, dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? O sea, y la falta de fe, pues, se evidencia en la frase que los discípulos habían utilizado para despertar a Jesús. Oye, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿cómo se van a morir? Si van con el dador de vida, ¿no? O sea, precisamente yo creo que se refiere a eso precisamente. Ellos habían oído decir a Jesús, pasemos al otro lado. Y cuando el Señor tiene determinada una cosa, se va a cumplir con toda seguridad. Cuando le dice, pasemos a la otra orilla, y pues no tenían por qué pensar en otra cosa, en morirse, pues no era posible, porque el deseo del Señor era, pasemos al otro lado, y era porque iban a pasar. Y así tenía que ser, nada podía estorbar la voluntad del Señor, ni nadie la puede resistir tampoco. Entonces, debían de haber creído y confiado en que así iba a ser, y de todas maneras, pues así fue, porque la voluntad de Dios se cumple completamente, ¿no? Pero duraron, sí. Por eso los reprendió, les dijo que tenían poca fe. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que les dio un temor tremendo. Primero tenían miedo de la tempestad, pero ahora tuvieron miedo del Señor, tuvieron temor, un temor reverente, porque ahí se manifestó de tal manera el poder de Jesús que les dio miedo. O sea, porque fue algo tan tremendo que les provocó temor, y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ya no nada más las personas, sino que toda la creación está supeditada a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús, que se estaba manifestando con todo su poder en ese momento. Entonces ese miedo de que tenían de la tempestad se cambia en ese temor. Antes tenían miedo de los elementos, ahora expresan ese temor reverente ante el Creador. La pregunta que se formulan entonces de que quién es indica que cada vez tenían una mayor certeza y revelación, diría yo también, de quién era Jesús, que no era solamente un hombre, sino que era el Hijo de Dios, hombre, ¿verdad? Sí, tremendo, tremendo. Debe haber sido Esa algo que revelación, pues yo creo que sí. nos dejó muy impresionados, darse cuenta de que a quien estaban siguiendo, pensando que era un maestro, algunos pensando que iba a ser un líder ahí para la revuelta, pues se dieron cuenta que iba mucho más allá de esto, ¿no? Entonces, una cosa es ahora sí que hacer un milagro, si se nos permite la comparación, una cosa es hacer un milagro, sanar a una persona,
y otra muy distinta es calmar una tempestad dentro del mar de Galilea, ¿no? Entonces sí se dieron cuenta de que el Señor Jesús no era lo que ellos estaban pensando. Y bueno, pues todavía no se acababan de recuperar de esta cuando llegan del otro lado. Y del otro lado, pues es la región de Gadara. Y ahí se encuentran a un endemoniado. Y esto lo vemos en Marcos 5, del 1 al 20. Y bueno, aquí se habla de uno de los dos endemoniados, porque según Mateo, ahí eran dos endemoniados, pero bueno, son diferencias que hay que realmente no contradicen una a la otra, sino simplemente pues son diferentes maneras de narrar las cosas. Nosotros si tomamos un periódico y vemos un mismo hecho, en lo que dicen dos periódicos diferentes, pues a veces parece que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Dónde estaba uno y dónde estaba el otro, se supone que fueron a lo mismo. Entonces, pues con mayor razón, ¿verdad? Algunos le ponen más énfasis en una cosa, otros le ponen a otra, y en fin. Así estaba. La cosa es de que era uno o dos endemoniados, no es importante para el caso, y leemos aquí en Marcos 5 del 2 al 5, y dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bueno, pues qué escena, ¿no? Qué escena ver a esta persona que viene, a este que estaba poseído, viene con un espíritu inmundo y así con toda esa violencia viene y se presenta delante de Jesús y de los discípulos. Era un hombre que pues lamentablemente había caído en esta situación, no se explica por qué, pero el caso es de que este demonio, estos demonios que tenía, le habían hecho la vida miserable. Ya no podía estar en ningún lugar habitado, tenía que estar solo, estaba ya en un rincón, en los sepulcros, ahí vivía totalmente solo, y cuando alguien se atrevía a acercarse un poquito, pues este hombre iba y los atacaba. Entonces ahí estaba solo. No sabemos ni siquiera de qué vivía, a lo mejor por ahí algún alma piadosa, sus parientes, no sabemos, pues le dejaban algo de comer cuando no estaba cerca y se iban y pues ya el otro llegaba y comía lo que podía. No sabemos muchos detalles de esto, pero el caso es de que se estaba en una condición miserable, ¿verdad? Le había hecho la vida imposible. Y pobre hombre. Pobre hombre. Sí, no, además, pues habían intentado atarlo y con cadenas y todo lo rompía. O sea, no era imposible que lo sujetaran, que lo pudieran controlar. Entonces, pobre hombre, pues ha de haber estado en una situación terrible, que dice que vivía en los sepulcros, y bueno, pues sabemos de historias horribles, ¿verdad? De los panteones y de los sepulcros, y pues ver a una persona que ande ahí rondando en esas condiciones, pues es todavía más terrorífico. Y pues además, o sea, ahí entre los muertos, de hecho, ¿no? Contaminado, y pues así están. Y así estábamos, quizá muchos de nosotros en la condición de estar más que muertos en vida, cuando no teníamos el conocimiento de Dios y que estábamos a expensas de Satanás, de alguna manera, porque cuando Cristo salva a un hombre, pues es como si nos salvara, pues más bien es que nos salva de la muerte, realmente, nos salva de la muerte, Él salva de entre los muertos. En Efesios 2:1 dice la palabra, y Él nos dio vida a nosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces estábamos muertos también. El Señor entonces nos rescató. La fuerza diabólica estaba actuando en Él, porque además de no tener a Dios y estar como muerto,
pues estaba a expensas de ser controlado de los demonios que habitaban en él. Se había hecho todo lo posible por parte de toda la gente de que vivía por ahí para resolver este problema, para disminuirlo, el atarlo, no sé cuántas cosas habrán podido o querido hacer con él para rescatarlo, pero pues era imposible. Y entonces pues era pues un motivo de terror para la demás gente y también pues era un peligro para sí mismo, porque pues se decía que se dañaba a sí mismo, ¿no? Y a los demás. Entonces era una situación muy, muy, muy triste, muy desesperada, ¿no? Porque Ujú. pues qué hace para la gente y para esta persona, ¿no? Sí, además, pues me imagino que la gente de ese lugar, pues estaba con miedo, ¿no? No sabían si un día se quería ir a la ciudad, se lo encontraban en la calle, ¿no? O sea, una situación muy complicada. Pero bueno, seguimos leyendo. Allí en el mismo, en el 4, 6 y 7 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y pues aquí llama la atención la actitud de este demonio, porque aquí quien lo estaba haciendo lo veíamos en el hombre, ¿verdad? Pero realmente quien estaba actuando era el demonio. Y pues vemos que viene corriendo, se arrodilla delante de él y lo reconoce, sabe quién es Jesús y pues le pide que no lo atormente, que lo deje en paz, ¿verdad? Y entonces, pues eso es algo muy tremendo, es algo muy tremendo ver que que todos los poderes que estaban actuando en este hombre y que nadie podía dominarlo, nadie podía hacerlo, pues, parte de la sociedad, vemos que todo esto que estaba tan tremendo y que aterrorizaba a toda la región, pues viene y se somete delante de Jesús, nada más con su pura presencia. Aquí el Señor no había dicho nada, ¿verdad? Nada más con su pura presencia pasa esa situación. Y esto, bueno, pues sabemos que así va a ser el final de todo. El final de la historia es precisamente lo mismo que hizo este demonio, ¿verdad? Vemos en Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, estamos hablando del Señor Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, al final de todos los tiempos, esto va a ocurrir con todos los demonios, con todas aquellas personas también que reniegan y que lo niegan y todos, un día van a doblar la rodilla y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Eso es algo bien tremendo para estar pensando. ¿Y todo esto para qué? No para vergüenza de ellos, para la gloria del Dios Padre, ¿verdad? Ese es el punto. Y entonces aquí vemos que estos demonios que estaban actuando en este varón, pues lo reconocen, saben quién es Jesús, lo reconocen y saben que Él es el Salvador, ¿verdad? Saben, lo reconocen por nombre incluso, le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y saben quién es, Hijo del Dios Altísimo, y saben el poder que tiene, saben que en cualquier momento Él los podría sacar, los podría echar al abismo. Entonces eso lo sabían perfectamente. Y entonces reconocen la deidad del Señor Jesús y reconocen esta situación en la que ellos en ese momento se encontraban, en una situación vulnerable delante del Dios Todopoderoso. Así es. Ujú. Sí, vamos a ver ahora vamos a referirnos a estos demonios. Que le dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, como diciendo, ¿qué? Ahora sí que, ¿qué te traes, no? Que es como un desafío muy arrogante de parte de Satanás. ¿Qué tienes conmigo? Como si quisiera decirle al Señor, no te metas conmigo, ¿no? O sea, ¿qué quieres? No te metas conmigo. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Y y pues el Señor
o sea, sabía con quién estaba, delante de quién estaba, ¿no? Entonces, los demonios saben el destino que tienen, el juicio divino que viene sobre ellos para el fin de los tiempos. Entonces, por eso decía, antes de tiempo, vienes a atormentarnos antes de tiempo. En Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces va a haber un gran día, porque el Señor, como lo dice en segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y esto se refiere pues a la rebelión que hubo en el cielo con Satanás, que pues se jaló a la tercera parte de los ángeles del cielo en contra de Dios, y que fueron arrojados. Que aquí lo dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones, no, esto ya lo vimos, en Apocalipsis, y el diablo engañaba, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ese es el destino que tienen los demonios. Así que cuando, ¿sabe? y lo saben, y lo saben. Así que cuando vieron a Jesús, Y el falso profeta. así cuando vieron a Jesús, resulta que dijeron, oye, vienes a atormentarnos antes de tiempo, pues todavía no es el tiempo, ¿verdad? Pero sí reconocieron a Jesucristo. Entonces, Mateo completa la frase del endemoniado cuando dice en Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Que es ahí donde vemos que aparecen dos, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces ahí ellos se van a someter a ese juicio tarde o temprano, ¿verdad? En el final de los En el tiempos. final de Y los lo tiempos. saben, lo saben. Lo saben y van a ser juzgados y van a ser hallados culpables. Todos ya lo saben y ya saben qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, pues tratan de engañar a la gente, ¿no? Porque todos los que siguen a Satanás no están pensando en esto, no están pensando en que van a ser enjuiciados y van a ser declarados culpables. Ellos piensan que van a ganar, no sé basado en qué es lo que les diga aquel, pero pues Pues, inocentemente así lo piensan, ¿no? o más bien tratando de hacer el mayor mal posible con el tiempo que les quede. Los demonios, Los pero las demonios. personas son engañadas. Las personas sí Las son personas son engañadas. engañadas. A eso me refería, Ujú, a los que siguen a Satanás, ¿no? Entonces, ujú. bueno, pues, hay de todo en esta vida. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, luego le continuamos para ver la conclusión de esta historia que muchos de nosotros ya conocemos, pero de todos modos que estamos analizando para ir bien al fondo de todo. Entonces vamos a orar, esposa, por favor, se Sí. despide la reunión. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, por este estudio, pues que también, Señor, te podamos aplicar este conocimiento a nuestra propia vida también como hijos de Dios. Por eso pues, es tan importante que podamos ver todos los aspectos desde el punto de vista del mismo Jesús, así como desde el punto de vista de los discípulos, así como desde el punto de vista de los mismos demonios, Señor, para que podamos nosotros reconocernos como hijos de Dios también, con el poder y la autoridad delegada por el mismo Señor Jesucristo, que nos ha sido dada, Señor, a la iglesia, para que continuemos la obra de Jesús, y de esta manera también conozcamos cuál es nuestra posición delante de Satanás y sus ángeles, Dios, para que también podamos ejercer esa autoridad y pues reconocer que cuando el enemigo nos aconseja mal, pues que podamos nosotros recordarle cuál es su final, y que estemos confiando en que el bien es el que va a vencer siempre, y que nosotros pertenecemos a la luz, Señor. Y pues te damos gracias, Señor, porque sabemos que también es una obra que nos has puesto para que tu iglesia la lleve a cabo. Te damos muchas gracias por todo esto, te pedimos que nos guíes
en cada día de nuestra vida y que, Señor, podamos ser fieles a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y continuamos con este estudio. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego. Bye.